Muy buenas tardes, bienvenidos a la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, que llega a ustedes a través de Canal Capital, el canal de la cultura, el arte y la literatura. Soy Catalina Telles y los estoy saludando desde el Auditorio José Asunción Silva, en donde nos preparamos para el conversatorio Juan Manuel Santos, La batalla por la paz. En esta oportunidad, el expresidente y también Nobel de Paz nos cuenta cuáles fueron las razones para firmar este acuerdo, algunas de sus anécdotas más personales, los contactos secretos y los conflictos y los logros que tuvo que superar como primer mandatario del país. Con ustedes, Juan Manuel Santos, La batalla por la paz. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año, el hilo conductor de todos los eventos es Léete. Queremos mandar un mensaje a los asistentes de la feria. Leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Cuando leo, entro en un universo ajeno y en él reafirmo, amplío, pongo en duda o contradigo lo que he dado por hecho o lo que ese otro ha dado por hecho. Entro en diálogo con el mundo y es ahí, en esa conversación siempre compleja y nunca concluyente, donde inicia la libertad. Recibamos con este fuerte al señor Juan Manuel Santos y Juan Gabriel Vázquez. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Para mí es un honor presentar La batalla por la paz, el libro del presidente Juan Manuel Santos, que para los que creen, como creo yo, que lo que nos ha pasado como país en los últimos 7 años, desde que se hicieron públicas las conversaciones de La Habana, es probablemente lo más importante de nuestras vidas y seguramente una de las cosas más importantes en la vida histórica del país en el último siglo. Este libro es un extraordinario documento, pero además de ser una memoria personal sobre el proceso de paz, sobre las negociaciones, con una cantidad de revelaciones fantásticas y una mirada desde adentro, franca y directa, es también una especie de autobiografía parcial de Juan Manuel Santos y su relación con la idea de la paz y su larga obsesión por conseguir la paz de Colombia. Así que yo quiero comenzar probablemente violando los protocolos de estas cosas, dándole las gracias, presidente, por la energía y el esfuerzo personal, familiar, por conseguir la paz. Yo quería comenzar, presidente, por el final del libro, que para mí termina en punta con una nota de optimismo en la que pareciera que las consecuencias de las negociaciones de paz, las que queremos para el país, ya están todas puestas en marcha y nos sentimos emocionados porque los largos esfuerzos de tantos años de negociación han dado fruto. Yo hay días en que me levanto menos optimista que eso, viendo lo que está pasando, viendo las dificultades que hemos tenido para llevar a cabo algunas de las promesas del proceso. Entonces quería preguntarle, ¿qué ha pasado entre el momento en que usted terminó el libro y el momento presente, este momento que estamos viviendo? ¿Y cómo ve usted la salud en general de lo que llamamos acuerdos de La Habana? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este recibimiento tan generoso, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que
hicieron posible este libro, porque este es un esfuerzo de muchísima gente. Yo fui una especie de mensajero, pero haber logrado lo que ahí describo es un esfuerzo de mucha gente, entre ellos del doctor Humberto de la Calle, que aquí está presente. Pero hay muchos más, escribe General Naranjo, y no quiero señalarlos a todos porque se nos toma mucho tiempo, que veo muchos que participaron en este proceso. La paz tiene como dos fases. La fase de hacer la paz, que es la fase de la negociación, la entrega de las armas, la destrucción de las armas, la reincorporación a la vida política de la insurgencia. Así ha sucedido en todos los acuerdos de paz similares a los que nosotros firmamos. Y la segunda fase, que es la más difícil, es la parte de la construcción de esa paz. Les comento o les cuento una anécdota. Yo iba a visitar mucho al Papa Francisco y le decía: Santo Padre, ¿por qué no va a Colombia y me echa una manito, que eso está muy difícil? Y él me decía: yo rezo por usted todos los días. Y uy, si reza por mí el Papa, tengo que estar en serios problemas. Y entonces me dijo: pero no se preocupe, yo voy a ir a Colombia, pero cuando usted más me necesite. Y él escogió la fecha, cuando ya habíamos firmado la paz, cuando ya las FARC habían entregado las armas, y él mismo le puso el nombre a su visita: voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y él decía con mucho acierto que esa fase es la más difícil, la reconciliación, que se puedan sanar las heridas y la implementación de los acuerdos. La implementación de los acuerdos siempre han sido complicados y eso se demora, sobre todo un acuerdo tan ambicioso como este. Es el más ambicioso que se ha firmado hasta ahora, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los analistas internacionales. Aquí hay unos planes hasta de 15 años para desarrollar las zonas que fueron más afectadas por el conflicto. Entonces estamos en este momento en ese plan de implementación, pero yo soy un optimista nato y yo creo que a pesar de que muchos dicen que esto va muy difícil, que esto no va bien, si uno mira objetivamente esto va bien. Hemos cumplido con lo que estaba previsto que se iba a cumplir en los primeros 2 años, casi en un 100%, lo otro se demora, porque así se estableció. Por ejemplo, los planes de desarrollo se establecieron para que fuesen diseñados y consultados con las comunidades durante 2 años, y solamente hasta el año 2019 comenzarían a ejecutarse, y eso es lo que ha sucedido. Hemos tenido tropiezos, por ejemplo, en el Congreso, estas objeciones que hizo el presidente Duque, que ayer por fortuna fueron ya finalmente rechazadas por el Senado de la República, habían sido rechazadas. Han querido decir que no, las matemáticas ahí son exactas, ahí no hay lugar, las mayorías se obtuvieron y eso fueron rechazadas, y ojalá eso permita que la JEP comience a operar, porque no es lógico o no es consecuente que muchos le quieran poner un palo a la rueda a la JEP y al mismo tiempo le exigen resultados. Con esto que sucedió anoche, espero que ya el presidente firme la ley estatutaria, que es el procedimiento de la JEP, y comience la JEP a funcionar. El mundo entero está pendiente porque es un ejercicio sin precedentes, que 2 partes de un conflicto armado se hayan sentado, hayan diseñado un sistema de justicia y hayan decidido someterse a ella. Eso nunca había pasado. Por eso esto va a servir de precedente para otros acuerdos, y yo por eso le digo, Juan Gabriel, que esto va bastante bien con los problemas normales de un proceso tan complejo. Bueno, ahora vuelvo al principio.
Pocas veces me ha parecido tan justa la dedicatoria de un libro. El presidente Santos dedica este libro a las víctimas del conflicto y no solo, dice usted, a las que fueron, sino a las que serán. Esto es una idea clave que también está en el libro de Humberto de la Calle, esa idea de que lo que estamos haciendo con la paz es también robarle a la guerra sus futuras víctimas. Y esto es extraordinario. ¿En qué momento comenzó esto a ser parte esencial de la negociación para usted? Pues mire, las víctimas se convirtieron en el centro de la solución de este conflicto cuando decidimos que este acuerdo de paz tenía que enmarcarse, por un lado, dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes, y también del derecho internacional, el Estatuto de Roma, el derecho de los derechos humanos, y ahí estaban las víctimas muy presentes. En el Estatuto de Roma, las víctimas tienen que ser las que van a ser reparadas. Entonces, los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a la no repetición, que están establecidos en el Estatuto de Roma, se convirtieron en los puntos neurálgicos, puntos principales de la negociación. Entonces estuvieron ahí en el centro de la discusión desde el comienzo. Pero hay otro factor muy importante para mí personalmente. Me dieron una lección de vida maravillosa. Yo pensé, y era lo lógico, que las víctimas, precisamente por haber sido víctimas, por haber sufrido tanto este conflicto, iban a ser las más reacias en apoyar un proceso donde los victimarios iban a tener algunos beneficios jurídicos, que iba a decir, no, yo quiero que esos victimarios paguen por los crímenes como cualquier ciudadano común y corriente, cosa que mucha gente ha venido con razón, uno los entiende, ha venido exigiendo, pero con eso no habría habido paz. Pero las víctimas resultaron todo lo contrario, las más generosas. Y a mí me aconsejó un profesor que vino a visitarme al comienzo del proceso y me dijo, esto va a ser muy difícil, los procesos de paz son bien complicados, y usted cuando se sienta a punto de tirar la toalla, hable con las víctimas, que van a servirle de reenergizante. Y yo casi que me propuse como un ejercicio disciplinado semanal, le dije a Paula Gaviria, que era la directora de la unidad de víctimas, ¿por qué no me consigue unas víctimas para hablar con ellas cada semana? Y hice eso durante casi todo el tiempo. Me contaban sus historias, son historias increíbles. Yo salía de ahí con el ánimo por lo alto para seguir. Yo tengo que lograr esta paz, tenemos que lograr esta paz, porque estos dramas que están viviendo no pueden seguir así. Entonces las víctimas, por eso les dedico el libro, fueron todo en este proceso, fueron todo. Y creo que lo que usted acaba de mencionar, esto es también para cerrar la fábrica de víctimas, para que no haya más víctimas en el futuro, que es algo que a mucha gente se le olvida. El libro también, como decía antes, es una especie, dije autobiografía parcial de su relación con la idea de paz, es una especie de historia personal de lo que ha sido la idea de lograr la paz en Colombia para usted. Y en ese recuento hay un episodio que me gustó mucho y que quiero que usted comente, que es su encuentro en el año 96, si no estoy mal, con Nelson Mandela. ¿Qué pasó ahí y por qué fue importante? Mire, yo como ministro de Comercio Exterior, al comienzo de los años 90, me eligieron porque se celebró aquí en Cartagena la 8ª conferencia de la UNCTAD, esa es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, es una de las grandes conferencias de las Naciones Unidas. Me eligieron presidente de esa UNCTAD, de esa conferencia, y eligieron a Mandela presidente para la próxima, que se celebró en Johannesburgo. Entonces me tocó a mí ir a Johannesburgo a entregarle la presidencia a Nelson Mandela. Yo llegué y yo tenía una cita con él de 15 minutos para ese cambio de tercio, por así decirlo,
y por la mañana en el hotel prendí la televisión y de pronto vi en tiempo real una cosa casi que surrealista. Eran las víctimas y los victimarios, en vivo y en directo. Unos se abrazaban, otros se insultaban, y era una cosa como bastante rara y bastante chocante. Y después le pregunté a Nelson Mandela, esto que vi esta mañana, ¿qué es? ¿Esto de qué se trata? Esos 15 minutos se convirtieron casi en 5 horas y me comenzó a hacer un relato de cómo fue su proceso de paz y los elementos importantes para incluir en un proceso de paz, y que eso que yo había visto esta mañana era una especie de terapia para ir sanando heridas, que las víctimas necesitaban ver a los victimarios, acusarlos, los victimarios pedirles perdón, que eso es un proceso de sanación. Y al final me dijo, mire, yo he visto y he conocido bien la historia de su país es un país muy violento y su país nunca va a despegar si ustedes no terminan esa guerra. Y así terminó. Eso me marcó mucho, porque lo dijo de una forma, porque era una persona con un gran carisma y con una especie de profundidad en lo que decía, muy impactante. Justo enseguida de ese capítulo hay uno en el que varias veces se insiste sobre la misma idea de la inhumanidad de la guerra, de las crueldades de la guerra y de la inhumanidad de la guerra, de cómo nos ha degradado como seres humanos. Y yo creo que el olvido de esta idea, que parece obvia, pero que es esencial, el olvido de esto es lo que ha llevado a muchos a resistirse a los acuerdos, al proceso, como si nos hubiéramos acostumbrado a la guerra. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Sintió esto? Así es que nosotros como sociedad aquí en Colombia estábamos perdiendo la capacidad de sentir algo fundamental en cualquier ser humano, sentir compasión. Y lo digo porque me acuerdo cuando estaba ejerciendo el periodismo y llegaban noticias sobre masacres y ahí se discutía, no, esto mandármelo para la segunda página, y si eran menos de 5 o menos de 4, no era noticia. Eso me parecía a mí una cosa realmente horrorosa, porque si uno pierde la capacidad de sentir compasión, una sociedad pierde su norte. Entonces, eso también fue un elemento muy importante como para insistir desde hace mucho tiempo en buscar esa paz, para recuperar algo tan básico como es eso. Luego hay un momento en que usted menciona una película. La película El viaje se llama De un irlandés, Nick Hamm, y esa película le sirve para hacer una reflexión sobre un principio de convicción política muy importante. ¿Cuál es ese? Yo hago mención de esa película es por un factor que me sucedió a mí, le han sucedido a casi todos los que han querido o han logrado exitosamente llegar a la paz. La película es sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte, y la película es un viaje y una conversación de los dos líderes, de los unionistas. Ian Paisley se llama, era una persona supremamente dura, muy inteligente, muy agresiva, y el comandante y jefe del IRA, McGuinness. Ellos finalmente lograron ponerse de acuerdo para hacer la paz, y al final, al puro final, antes de firmar la paz, el uno le dice al otro: usted se ha dado cuenta que sus hombres, su gente lo va a considerar a usted un traidor, y los míos me van a considerar a mí un traidor también. Y me dijo, claro que me he dado cuenta, pero esto es más importante que cualquier otra cosa. Hicieron la mano y firmaron la paz. ¿Por qué menciono eso? Eso le sucedió a Mandela. Me lo comentó y lo
lo mencionó en el discurso del entierro de McGuinness el presidente Clinton. Clinton de presidente lo llama Mandela y le dice: presidente, estoy enloquecido con las críticas, aquí me están moliendo. Y Clinton le pregunta a Mandela: ¿quiénes? ¿Los del apartheid? O sea, la contraparte. Dijo: no, mi propia gente, porque le estoy cediendo demasiado, según ellos, a los blancos. Entonces, eso sucede siempre. Nadie queda totalmente contento, y es que en ningún proceso de paz puede quedar todo el mundo contento, si no es un mal proceso de paz. Es decir, si no hay descontentos de un lado y descontentos del otro, sino todos están contentos de un lado, ese proceso de paz no es un proceso equilibrado de largo plazo. Uno de los puntos centrales del libro, evidentemente, es ese momento en que usted decidió convocar un plebiscito para que el pueblo colombiano, las palabras que tantos hemos oído tantas veces, tuviera la última palabra. Después de todo lo que pasó, con la perspectiva de los años, con la perspectiva, digamos, de lo que ha causado, las consecuencias de ese plebiscito, ¿cómo lo ve usted? ¿Sigue teniendo la idea de que eso fue lo correcto? Pues uno cuando mira y ve que perdió, pues no, me equivoqué. Eso. Pero mire, yo creo que yo fui un poco o bastante entre testarudo y soberbio, porque a mí muchos me aconsejaron de no hacer, de romper con mi promesa, porque la verdad que yo lo hice porque yo prometí desde el principio: mire, no se preocupen, que aquí no vamos a hacer nada fuera de lo sensato, y para que ustedes no tengan ninguna preocupación, esto va a ser sometido a la refrendación popular. Y yo quería cumplir esa promesa, pero efectivamente los referendos, y no solamente el nuestro, el plebiscito, lo que ha pasado, y miren en lo que están los ingleses hoy en día por el referendo de ellos, y muchos referendos, estos se desvió y la gente votó por otras razones. Mire, el 35% de los que votaron por el no, y eso hicimos una encuesta después, votaron porque supuestamente había dentro de los acuerdos la famosa ideología de género y que iban a destruir a las familias colombianas. Eso que dijo el procurador de entonces, es que está esa ideología de género escondida dentro del capítulo de género del libro. Pues le quiero contar, después de el plebiscito, cuando convocamos a los líderes del no y les dijimos: bueno, ustedes están diciendo que quieren la paz, aquí está este acuerdo, ¿qué es lo que no les gusta de este acuerdo? Hagan sus propuestas. Hicieron 59 propuestas, acogimos 56 de 59. Y en un esfuerzo titánico, el doctor Humberto allá en Cuba, convenciendo a las FARC de que acogieran estas nuevas propuestas, sacamos un acuerdo que inclusive, lo digo con toda franqueza, fue hasta mejor que el que habíamos firmado. Pero dentro de ese proceso, me acuerdo que convoqué a los líderes de las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica y los pastores de las iglesias evangélicas, y les dije: aquí está el acuerdo. Les di un esfero y les dije: cambien lo que quieran. ¿Dónde está la famosa ideología de género? Muéstrenme. ¿Y sabe lo que me dijeron? Presidente, tenemos que confesarle que nosotros le creímos al procurador y no habíamos estudiado el acuerdo. Eso fue. Y el Papa cuando vino, regañó bastante a los obispos por ese motivo. Y para los que dicen que el plebiscito fue
un desconocimiento de la voluntad popular, no. Todo lo contrario, lo que hicimos fue casi que de inmediato, contra el consejo de mucha gente que me dijo, no reconozca el triunfo del no. Acuérdense que el huracán Matthew había pasado por la costa Caribe, nos había quitado casi 4 millones de votos, solamente se perdió el plebiscito por 50.000 votos, un poco más, pero no, aquí perdimos y hay que reconocer, reconocimos que perdimos, convocamos a los del no, y estaba establecido por la Corte Constitucional cuando aprobó el referendo. Es que el referendo, el plebiscito es una figura excepcional, eso no está dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema, nosotros no estamos acostumbrados, como los suizos, a hacer referendos o plebiscitos. Entonces, cuando aprobaron el plebiscito, dijeron expresamente, si se llega a perder, pueden renegociar un nuevo acuerdo, pero ese nuevo acuerdo tienen que tramitarlo por las vías normales, que es lo que he ido a hacer, presentarlo al Congreso, el Congreso lo ratifica, lo aprueba y después va a la Corte Constitucional. Y eso fue lo que hicimos con el nuevo acuerdo. O sea que nada de que desconocimos la voluntad popular, todo lo contrario, nos acatamos a nuestras leyes, a nuestra Constitución y recorrimos el camino que nuestra Constitución en la Corte nos había puesto. Yo los dejo aplaudir todo lo que quieran. Está muy bien. Sí. Cuando la fase pública de las negociaciones acababa de comenzar, usted convocó a un grupo de periodistas para una reunión en la que se discutiera, se hablara del proceso de paz y se discutiera sobre lo que estaba pasando y cómo llevarlo adelante, y oír objeciones, y oír contradicciones, y oír disputas incluso. Y ese día yo le dije a usted que lo más preocupante que me parecía era la cantidad de mentiras, de distorsiones, de desinformación que veía alrededor del proceso de paz. Y eso fue mucho antes de la campaña propiamente, de la campaña del plebiscito. Hemos aprendido, en lo que va corrido desde entonces, hemos aprendido a lidiar con las fake news y con las mentiras y las distorsiones. ¿Hemos aprendido alguna lección o seguimos en las mismas? Yo recuerdo muy bien esa reunión, inclusive Vlado, que lo veo aquí, estuvo en esa reunión. Claro. Y este proceso, pues, todo el mundo vio, lo reconoció inclusive el gerente de la campaña del no. Es que es así de evidente. En un acto de orgullo muy extraño. No, ganamos porque por las fake news, por esas posverdades. Y acuérdense de todo lo que alcanzaron a decir. Y aquí hay un tema que es un tema de estudio para el futuro y que ha sido analizado mucho en diferentes universidades y centros académicos, el manejo de las comunicaciones y los procesos de paz. Nosotros hicimos la fase secreta, donde uno de los factores más importantes era medirles a las FARC su verdadera voluntad, porque siempre las FARC, cuando comenzaban una negociación confidencial, filtraban para hacer quedar mal al gobierno y para fortalecerse ellos, pero era porque no tenían la verdadera voluntad de negociar. Entonces, yo quería saber si en esta ocasión las FARC estaban jugando en serio o no. Y a mí me dio mucha satisfacción que duraron 2 años y no se filtró una sola palabra sobre esa negociación que establecimos, la agenda, que fue la que se presentó ya cuando pasamos a la fase pública en Oslo. Y ahí también habíamos pactado que entre las dos partes iban a ir informando esporádicamente cuando llegaran a los acuerdos sobre cada punto. Pero la falta de información, ese vacío fue llenado por las mentiras, por las posverdades. Entonces comenzaron a inventarse toda clase de cosas
que las FARC iban a ser la policía, que entonces la mitad de policías iban a ser los guerrilleros de las FARC, que yo iba a expropiar a todos los latifundistas, que las pensiones de los pensionados normales se iban a recortar para poder darle a las FARC sus propias pensiones. Bueno, ¿qué no dijeron? Que yo era fariano, castrochavista, lo que usted quiera. Entonces, eso fue pues, un proceso muy complicado. Me tocó tomar la decisión. Me recuerdo que llamé al doctor de la calle, estaba yo en Naciones Unidas, cuando veía yo las noticias, daban por hecho que es que ya acordaron allá en La Habana tal cosa y tal otra, puras mentiras. Dije, no, comiencen a informar sobre lo que se está haciendo, porque es preferible informar, así sea parcialmente, que es contraproducente, porque yo decía que un proceso de paz es como una pintura, y los artistas no les gusta mostrar sus cuadros, sino hasta cuando están terminados. Por eso, entre otras cosas, habíamos establecido el sistema o el esquema de nada está acordado hasta que todo esté acordado, porque cualquier cosa es como las leyes, como las salchichas, el proceso de hacerlas es bastante complicado. Entonces, lo mismo en los procesos de paz, pero nos tocó mostrar el proceso, cómo se hacía, a mucha gente no le gustaba lo que estamos haciendo, fue más difícil por eso, pero eso fue lo que nos tocó hacer, por esto que le cuento de la desinformación. Y que si hemos aprendido, pues yo creo que no. Le confieso, seguimos. Mire los debates en el Congreso de la República. Sicario, y entonces Paraco. Eso es. Yo conocía esa estadística que usted mencionó, de que el 30 y tantos % había votado con la convicción de que estaban rechazando una amenaza contra la familia católica, etc. Está probado que muchos colombianos votaron bajo convicciones que eran falsas o seducidos por las mentiras de una campaña muy hábil. Otros votaron por razones emocionales, si esa expresión se vale, comprensibles. Yo he tratado de entenderlas, he tratado de mirar a esos votantes y la realidad es que están ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los acercamos? ¿Cómo los convencemos de las bondades del proceso de paz en esta negociación que es un proceso democrático? Yo creo que también mirando hacia atrás nos faltó hacer mucha más pedagogía y explicarles a la gente las dificultades, pero también los beneficios. Pero nunca es tarde. Y yo creo que lo que debemos hacer es lo que hace mucha gente en muchas circunstancias parecidas, es repetir 1000 veces el mensaje para que vaya calando, para que se vaya entendiendo. Y así se deja una base muy sólida. Creo que esa es la forma de ir explicando. Es que cuando uno se sienta con mucha gente escéptica y les explica en detalle por qué se hizo tal cosa, por qué se hizo tal otra, y dice, verdad, no me he dado cuenta de eso. Sí, y mire el resultado final. Entonces ya la prevención y las mentiras y las posverdades pasan a un segundo plano. Sí. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Sí. Pero, ¿se arrepiente usted de algo? Es decir, ¿hay algo que hoy haría distinto? No, muchísimas cosas. Pero, mire, parte del problema que estamos viviendo es que se politizó la paz y eso fue producto de que se demoró demasiado la negociación. Inclusive nosotros le decíamos a las FARC con mucha frecuencia, mire, no se demore porque este proceso, durante el proceso los que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo aprovechan para irlo debilitando. Y eso también fue producto de haber
decidido negociar secuencialmente, es decir, no se pasaba a otro punto hasta que el punto que se estaba negociando no se terminara. Creo que eso fue un error. Si hubiésemos negociado los puntos simultáneamente, de pronto hubiéramos terminado mucho antes y le habríamos dado tiempo al proceso a decantarse sin estar contaminado por la campaña política. Creo que ese es un ejemplo concreto de lo que haría yo diferente. Se dice mucho en el libro, y es verdad, y lo dicen autoridades del mundo entero, como usted lo señaló antes, que este es un proceso único. Ya hablamos antes de que una de las razones de que sea un proceso único es el papel que han jugado las víctimas, que se ha construido alrededor de las víctimas. Pero yo creo que hay otra razón que separa este proceso de todos los de su tipo, por lo menos los que yo he conocido y relativamente estudiado en el mundo, como el de Irlanda, como el de Sudáfrica, como el de Centroamérica, como el de Sri Lanka, y es la participación del ejército en el proceso. ¿Cómo fue la decisión de traerlos a la negociación y cómo ve usted las consecuencias de eso? Pues miren, dentro de ese ejercicio de mirar los otros procesos de paz, 17 en total alrededor del mundo, y nuestros propios procesos, había algo que saltaba a la vista muy claramente, sobre todo lo que hicieron mis antecesores, que es pensar que las Fuerzas Armadas iban a ser enemigas del proceso, casi que en forma automática, porque iban a pensar que les iban a bajar el presupuesto o porque, y así ha sucedido en muchos procesos, lo primero que se exige para negociar es una reingeniería de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que mucha gente en los otros procesos internacionales exige como primer punto. Nosotros habíamos dicho y le dijimos a los militares desde el principio, este punto no se va ni siquiera a negociar, no va a ser incluido, no vamos a permitir que esto se mencione en la mesa de negociación. Vamos a modernizar las fuerzas, pero lo vamos a hacer nosotros, el Estado colombiano, el presidente y los comandantes, que tenemos que acoplarnos a una nueva circunstancia, pero no como producto de una negociación con la guerrilla. Y para garantizar eso, vamos a incluir, entre otras cosas, a dos de los más prestigiosos generales que ha tenido este país en la historia reciente, que era el general Naranjo y el general Mora, como negociadores plenipotenciarios. Porque los militares y las Fuerzas Armadas, cuando los dejaban por fuera, se volvían, ahí sí, saboteadores del proceso. Automáticamente, entre otras cosas, porque decían ¿qué nos van a negociar? ¿O qué van a decir allá por nosotros y nos van a dejar en una situación muy precaria? Entonces, se volvían casi que automáticamente saboteadores. Pues yo decidí que los traía, los hacía parte del proceso, y no solamente eso, ya al final del proceso tomamos una decisión bastante audaz, que fue ordenar la participación de oficiales en servicio activo que fueran a La Habana a negociar aquellos aspectos donde los militares y los policías son los que mejor conocen la situación, ¿no? La parte logística, la parte de protección de la guerrilla, los campamentos. Fue muy criticado por algunos, ¿cómo es posible que envíen a los militares a sentarse con esos guerrilleros? Y yo les decía, todo lo contrario, señores, mire, cualquier oficial debería sentirse muy orgulloso que se va a sentar con la contraparte a negociar cómo es que va la contraparte a entregar sus armas. ¿Qué mayor honor para un militar que eso? Y así fue. ¿Y quién entregaba las armas? Pues las FARC. ¿Y quién se quedaba con las armas? Pues nuestro ejército. Entonces me tocó ir, pero fue duro ir desinflando esa bomba de tiempo que muchos quisieron poner por haber
tomado esa decisión. Pero mirando retrospectivamente creo que fue la decisión correcta, ayudó muchísimo, y eso de que los militares automáticamente son enemigos de los procesos de paz no es cierto. Yo cito mucho una frase del general MacArthur, que decía: ustedes creen que es que a nosotros nos gusta la guerra. ¿Cómo? El soldado es el último que le gusta una guerra, porque es el que expone su vida y el que arriesga su vida. Es el que más debería buscar la paz. Usted habla de esto y me hace recordar una anécdota que cuenta María Jimena Duzán en el libro que escribió sobre usted, que no sé si la recuerde usted, pero involucraba al general Rojas, al guerrillero Carlos Antonio Lozada y un álbum de fotos. ¿Usted recuerda esta anécdota? A mí me parece que es una especie de metáfora del proceso de paz y de lo que se estaba tratando de lograr. Sí, Lozada, que era uno de los comandantes más inteligentes y con mayor proyección, nosotros le hicimos varios esfuerzos para capturarlo, para neutralizarlo, así se llamaba. Y en uno de esos esfuerzos capturamos su computador, donde estaba, entre otras cosas, un plan para asesinarme a mí. Y había una cantidad de fotos. Ya en la negociación, el que le hizo esa operación, el comandante de esa operación fue el general Rojas. Y no solamente le entregó después a Lozada las fotos, sino que el encuentro fue algo bastante sui generis. Cuando Lozada vio a Rojas, le dijo: usted me tripió. ¿Y qué quiere decir tripió? Y se abrió la camisa y le mostró una cicatriz, ¿no?, que era parte de la bomba que le había afectado, que le había sacado las tripas. Pero después se hicieron amigos. Después la respuesta a eso fue que le entregó las fotos a Lozada que tenía en el computador que le había incautado en la operación hacía unos años. Sí. Y como esas anécdotas hay muchísimas. Sí. Después de que se encontraron varios de los que estaban combatiendo, pero algo muy satisfactorio de esa relación militares-guerrilla, producto precisamente de haber involucrado a las Fuerzas Armadas en la negociación, que la comunidad internacional admira mucho. Los soldados y policías cuidando a los guerrilleros en el proceso cuando estaban entregando las armas y cuando estaban en los campamentos, eso no se había visto. O sea, los antiguos enemigos, sí, cuidando la seguridad de los guerrilleros en el proceso de transición. Sí. Se habla mucho en el libro del conflicto armado y eso cuando nos damos cuenta de los esfuerzos inmensos que se están haciendo ahora por debatir la existencia del conflicto armado, por debatir incluso la terminología. Para muchos colombianos esto es una mera cuestión de semántica, pero resulta, se entera uno leyendo los libros que han ido saliendo, resulta que el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado es particularmente importante para las víctimas. ¿Puede explicar por qué es eso y qué es lo que pasa? Sí. A ver, es que los que dicen que no hay conflicto armado, yo los comparo a los que sostuvieron durante mucho tiempo que después de descubrir que el mundo era redondo, que no era redondo, que era plano, y duraron muchos años en decir: no, es que es plano. Pues no, es redondo. ¿Cómo va a decir uno que no hay conflicto armado con 250.000 muertos y 8 millones de víctimas? ¿A quién le cabe en la cabeza poder decir, sin sonrojarse, porque a veces lo dicen sin sonrojarse, que no hay conflicto armado? ¿Por qué es tan importante que haya un conflicto armado declarado oficialmente? Por un lado, porque si hay un conflicto armado,
se puede utilizar el derecho internacional humanitario y unos procedimientos de guerra que de otra forma no se podrían utilizar contra la guerrilla y que se utilizaron. Y si llegase, que es imposible que eso suceda, pero en forma hipotética, a decir, no, es que no hay conflicto armado, todos los soldados y todos los oficiales y todos los policías se irían para la cárcel, automáticamente. Pero algo más importante todavía para las víctimas. La declaratoria de conflicto armado es lo que dio pie, como fuente de derecho, a invocar el Estatuto de Roma, que es lo que permite la justicia transicional. El Estatuto de Roma le dio además vida a la Corte Penal Internacional. Entonces, la justicia transicional para los crímenes de guerra y de lesa humanidad tiene unas condiciones que permiten que pueda haber paz, que no haya impunidad, que fue exactamente lo que se negoció, pero que no signifique una cárcel o unas penas normales a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, para resumir, sin declaratoria de conflicto armado no habría paz. Cuando uno escribe un libro, uno se da cuenta de que todas las certezas que tenía al comenzarlo no necesariamente siguen vivas cuando lo termina. Escribir libros, por más que uno domine el tema, absolutamente le revelan cosas, le hacen cambiar de opinión. ¿Algo así le pasó a usted? ¿Usted cambió con la escritura de este libro? Sobre el proceso, o en general, pues sí, me quedó tanto por decir que voy a ver si escribo otro. ¿Qué pasa ahora? No, este libro lo escribí realmente pensando en que era importante rápidamente salir con la historia, lo que fue realmente, lo que vivimos, porque, como decía Churchill en un momento dado, si uno deja que otros le escriban la historia, de pronto se la van a escribir mal. Con esa cantidad de mentiras que se estaban generando alrededor del proceso, lo mejor era dejar una constancia histórica, y este libro pretende, en cierta forma, que sea una constancia histórica. Le añadí una cantidad de anécdotas personales y anécdotas que sucedieron que hace un libro ameno. Le agregué también una parte como académica de las lecciones que este proceso deja para otros procesos de paz para el futuro, porque efectivamente este proceso tiene cosas novedosísimas que ya están siendo estudiadas por muchas universidades, muchos negociadores. El presidente de Afganistán me ha mandado misiones para que le explique cómo hicimos tal cosa, cómo hicimos tal otra, qué es aplicable en el caso de Afganistán. Por otro lado, el libro también tiene la lección de la necesidad del apoyo regional e internacional en el mundo de hoy. Ninguna guerra asimétrica puede ser resuelta en una mesa de negociación sin apoyo regional. Entonces hay lecciones, hay anécdotas y hay una especie de constancia histórica. Entonces yo quise fue como unir los tres y ahí uno tiene que acudir a esa disciplina, a esa fuerza interior. Ni quise sacarme muchos clavos, ni quise tampoco elogiar pues demasiado a todos los que participaron. Quise hacer algo lo más objetivo posible. Sí. Bueno, algunos clavos sí se saca y está bien. Es que uno es humano. Presidente, podría quedarme toda la tarde hablando con usted de esto, pero usted tiene muchos libros que firmar. Y yo quería simplemente, nuevamente, en mi nombre, el de mi familia, darle las gracias a usted, pero también al equipo negociador por esto que estamos viviendo y pedirles un aplauso para el presidente Santos. Gracias.
Manuel Santos, en medio de todas las ovaciones de quienes lo apoyaron y lo apoyan en este proceso de paz y en la batalla por la paz. Acá contándonos un poco de sus experiencias, de cómo fue esa lucha, pero sobre todo de cómo las víctimas fueron la principal motivación e inspiración para lograr este bien común para todos los colombianos. Soy Catalina Telles, muchas gracias por su sintonía en estas transmisiones especiales de Canal Capital desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.